Las escuelas son lugares donde miles de personas pasan una parte importante de sus vidas. Pasillos llenos de estudiantes, salones repletos de risas, patios donde se crean amistades y recuerdos. Pero cuando cae la noche y todos se marchan, algunos aseguran que no siempre quedan vacías. A lo largo de los años han surgido historias inquietantes sobre escuelas donde se escuchan pasos en pasillos desiertos, voces provenientes de aulas cerradas y figuras que aparecen cuando nadie debería de estar ahí. Esta noche conocerás 4 historias aterradoras ocurridas en escuelas donde sucedieron cosas difíciles de explicar. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en una nueva noche de Voces de Medianoche. El salón que aparecía de noche. Un velador trabajaba en una antigua secundaria. Llevaba más de 10 años recorriendo aquellos pasillos. Conocía cada rincón del edificio, o al menos eso creía. Una noche, mientras realizaba su rondina habitual, notó algo extraño. Al final del corredor apareció una puerta que nunca había visto. Tenía un letrero oxidado: Salón 18. El hombre se quedó confundido. En esa zona solo existían 17 aulas. Pensó que estaba cansado, que estaba confundido, pero volvió a mirar y la puerta seguía ahí. Movido por la curiosidad, decidió acercarse. Cuando miró por la ventana, observó pupitres antiguos, cuadernos abiertos y una maestra escribiendo en el pizarrón. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Los alumnos permanecían completamente inmóviles. Ninguno se movía, ninguno hablaba. Todos observaban al frente, como estatuas. El velador llamó a la puerta. Nadie respondió. Golpeó varias veces. Silencio absoluto. Entonces, la maestra dejó de escribir y giró lentamente la cabeza hacia él. En ese momento, todos los estudiantes hicieron lo mismo. Decenas de rostros mirando directamente hacia la ventana. El hombre retrocedió aterrado. Corrió hasta la oficina de vigilancia. Cuando regresó acompañado por otro trabajador, la puerta había desaparecido. No existía ningún salón 18. Después de eso, jamás volvió a verlo, pero durante años evitó recorrer el pasillo después de medianoche. La lista de asistencia. En una preparatoria antigua, una maestra llamada Laura acostumbraba a quedarse después de clase para terminar pendientes o preparar futuras clases. Una tarde permaneció en el edificio hasta muy entrada la noche. Cuando finalmente terminó su trabajo, decidió revisar unas listas de asistencia que habían quedado archivadas en un viejo gabinete.
Mientras ordenaba documentos, encontró una carpeta amarillenta. Parecía muy antigua. La abrió por curiosidad. Dentro había listas de asistencia de varias generaciones pasadas. Nada fuera de lo normal, hasta que llegó a una hoja fechada más de 30 años atrás. Al revisar, notó algo extraño: los nombres. Uno de ellos aparecía tachado con tinta roja. Junto al nombre, alguien había escrito: no debió de regresar. Laura pensó que era una broma, pero siguió revisando y encontró la misma frase repetida en varios documentos, siempre junto al mismo estudiante. Intrigada, decidió preguntar al siguiente día. Uno de los profesores se puso incómodo. Finalmente le dijo: te contaré una historia. Décadas atrás, un estudiante había desaparecido sin explicación. Salió de clases como cualquier otro día y jamás volvió a casa. La búsqueda duró semanas. Nunca encontraron ninguna pista, ni el cuerpo, ni una despedida, absolutamente nada. Laura escuchó la historia y la olvidó, o al menos eso intentó, porque días después ocurrió algo extraño. Al pasar lista en uno de sus grupos, escuchó una voz responder: ¡presente! Miró la hoja. Nadie había hablado. Los alumnos también parecían confundidos, pero decidió continuar la clase. Pero al terminar, encontró algo escrito en el pizarrón, una frase que nadie admitió haber escrito: yo sigo aquí. Desde entonces, evitó quedarse sola en la escuela después del anochecer. Los pasos del tercer piso. Una escuela primaria tenía fama de estar embrujada. Los estudiantes contaban historias sobre ruidos extraños, puertas que se abrían solas y voces que se escuchaban cuando las aulas estaban vacías. La mayoría de los maestros pensaban que eran inventos de los niños, hasta que ocurrió algo completamente imposible. Todo comenzó cuando un nuevo director llegó al plantel. Era un hombre serio, escéptico. No creía en fantasmas ni leyendas. Una noche decidió quedarse trabajando hasta tarde. Cerca de las 11 de la noche, escuchó pasos en el tercer piso. Pensó que algún empleado seguía ahí, pero decidió subir a revisar. No encontró a nadie, pero los pasos continuaban, lentos, constantes, como si alguien caminara a unos metros de él. El director recorrió todo el corredor, aulas, baños, bodegas y nada. Entonces escuchó una puerta cerrarse de golpe. Fue de inmediato hacia donde se cerró la puerta y encontró un salón abierto. Dentro había decenas de pupitres cubiertos por sábanas. Parecía una habitación olvidada por el tiempo. Cuando estaba por salir, escuchó una voz infantil muy cerca. ¿Por qué cerraron nuestra clase? El hombre giró de inmediato. No había nadie, pero varias sillas comenzaron a moverse lentamente.
una tras otra, como si estudiantes invisibles estuvieran ocupando sus lugares. El director salió corriendo. A la mañana siguiente preguntó por aquella aula. Los trabajadores le explicaron que años atrás el salón había sido clausurado después de un accidente en el que varios alumnos resultaron heridos. Desde entonces nadie utilizaba ese espacio. Lo más inquietante ocurrió un par de semanas después. Al revisar unos videos que estaban archivados en la escuela, hace muchísimos años en un convivio, el director reconoció algo que lo dejó helado. Entre los alumnos aparecía una niña, la misma voz que había escuchado aquella noche, porque era exactamente el rostro que vio reflejado durante un segundo en una de las ventanas del salón abandonado. Después de eso, jamás volvió a subir al tercer piso, y menos cuando estaba solo. El niño de la biblioteca. En una escuela construida hace más de 70 años, existía una pequeña biblioteca que casi nadie utilizaba. Era un lugar silencioso, alejado de los salones principales. Los alumnos decían que algo extraño ocurría ahí, pero los maestros siempre pensaron que eran historias inventadas. Todo cambió cuando una bibliotecaria llamada Carmen comenzó a trabajar en el lugar. Durante las primeras semanas, todo parecía normal, hasta que empezó a notar algo extraño. Cada mañana encontraba libros fuera de su lugar. Al principio creyó que algún estudiante los movía, pero los acomodaba antes de irse, y al regresar volvían a estar desordenados. Una tarde decidió quedarse hasta más tarde para descubrir quién era. Esperó sola en la biblioteca. Las horas pasaron lentamente y cuando estaba a punto de irse, escuchó el sonido de una página pasando. Volteó. Un libro que estaba sobre una mesa se había abierto solo. Carmen se acercó lentamente. No había viento. Las ventanas estaban todas cerradas. Tomó el libro y encontró una hoja doblada entre las páginas. Al abrirla descubrió un dibujo infantil. Era la biblioteca, exactamente la misma donde se encontraba. Pero en una esquina parecía dibujado un niño, observando desde las sombras. Aquella noche se fue inquieta, pero lo peor ocurrió días después. Mientras acomodaba unos estantes, escuchó una voz detrás de ella, una voz infantil. ¿Ya encontraron a mi mamá? Carmen se giró de inmediato. No había nadie. La biblioteca estaba vacía. Corrió hacia la salida, pero antes de abrir la puerta, escuchó nuevamente la voz, más cerca, más triste. Sigo esperando. Al día siguiente, decidió investigar y descubrió una historia olvidada. Décadas atrás un niño desapareció durante un evento escolar. La última vez que fue visto estaba precisamente en la biblioteca. Nunca encontraron qué ocurrió con él ni a dónde fue. Desde entonces muchos estudiantes aseguraban ver a un niño sentado entre los estantes, leyendo en silencio, esperando a algo o a alguien.
Carmen renunció pocos meses después, pero antes de irse dejó una flor sobre una mesa de la biblioteca. A la mañana siguiente, la flor había desaparecido y en su lugar encontró un pequeño dibujo, el mismo niño, pero esta vez sonriendo. Las escuelas están llenas de recuerdos, de risas, de amistades y de momentos que permanecen con nosotros durante toda la vida. Pero algunas personas creen que no todos los recuerdos desaparecen con el tiempo. Algunas historias permanecen ocultas entre pasillos vacíos, aulas abandonadas, bibliotecas silenciosas y rincones donde parece que alguien sigue observando. Esta noche conocimos 4 relatos: el salón que aparecía en la noche, la lista de asistencia, los pasos del tercer piso y el niño de la biblioteca. Quizá todas esas historias tengan una explicación lógica, o quizá existen lugares donde ciertos sucesos dejan una huella imposible de borrar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 4 historias te pareció más aterradora? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias de terror, leyendas urbanas, misterios sin resolver, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún relato. Y recuerda, si alguna vez te quedas solo en una escuela, después de que todos hayan ido, y escuchas pasos en un pasillo vacío, tal vez sea mejor no averiguar quién lo está haciendo.